Bueno, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Buenos días. Mañana fría, algo fresco acá en Santiago, pero todo bien, ¿ya? Todo bien. Tengo que bajarle el volumen acá. Pero buenos días a Vine y a la Viña Maipú. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido? Día miércoles, mitad de semana, ¿cierto? Ya mitad de semana. Hay que renovar energías, ¿cierto? Hay que renovar la energía para terminar bien la semanita. Así que Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido martes y miércoles? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Ya? Hola, Vale Acuña. Muy buenos días. ¿Quién más se integra por ahí? Lorena, ¿cierto? Lorena Prado. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Ahí sí. Bueno, han sido días movidos, con harto trajín, ¿cierto? Estamos como, no sé, está hablando de la Navidad, ya está hablando tanta cosa ya. Como se está viniendo todo encima ya, ¿o no? Ha sido una locura todo esto. Fuerza, güey. Sí, está bien, muy bien. Estoy tratando de abrir mi celular aquí. Celulares, me pilla la tecnología esa. ¿Ya? Pero bien, estamos. Ya estamos. Estamos. Ya. Bueno, todavía siguen trabajando en las casas, no sé, Rita o Vale. ¿Están trabajando en las casas todavía o están yendo a presencialmente? ¿En qué están? ¿Ah? En tu comuna hay solcito, pero acá en Maipú no hay solcito. Maipú tiene un clima medio costero que, que a veces acá se mete la famosa vaguada, se mete para acá como esta cuestión del mar y es loco, pero así, pero igual, acá muchas veces igual que la playa, a mediodía, 11 de la mañana, pum, sale el sol, la misma cosa. Pero bueno, es así, ¿cierto? Eso. Así que por ese lado, bueno, es así. Don Raúl Belmar, que se unió por ahí, ¿cierto? ¿Cómo está usted, señor? Don Raúl Belmar. Y bueno, vamos a seguir con el tema que hemos estado tratando acerca de las bases esenciales, ¿cierto? Las bases esenciales de la vida cristiana, como habló, ¿cierto? El autor del libro de Hebreos, como lo hemos tratado, ¿ya? Así que vamos a continuar con ese tema hoy. En las casas, tendría que ir a Chillán, está anulado en Clara también. Sí, buen día, amigos. Sí, bueno, es así, pues, algunos en casa siguen en casa y otros ya están volviendo a sus vidas más normales, están normalizando más. Igual hay que seguir cuidándose, igual hay que seguir poniendo atención con todo nomás y ser muy responsable con todo lo que uno hace, ¿ya? Tratar de ser muy responsable. Creo que la experiencia de otros países indica que se puede volver muy bien a la normalidad, pero hay que mantener los cuidados. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Bueno, buen día, Marjorie. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Ya? Qué bueno, me alegro que estén bien, que estén aquí, al menos, conectándose. Bueno, vamos a orar, porque ya son las 9:05, así que, ¿por qué no oramos y comenzamos este tema hoy día? Así que te invito a que ahí donde tú estás, que podamos hacer una oración
y podamos hablar con Dios, ¿ya? Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y te pedimos, Dios, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Dios. Ven y llena nuestra alma, nuestro corazón, Señor, que nuestros pensamientos, Padre, puedan estar completamente llenos de ti, Dios, y que tú seas muy presente en nuestras vidas, Dios. Padre, te damos gracias por la vida, gracias porque hoy día podemos abrir nuestros ojos, respirar. Gracias, Dios, por tu presencia con nosotros. Así que, Padre, yo te pido por este día, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes, nos muestres, que podamos ser de bendición para los demás y que de alguna manera, Dios, tú nos uses en ir en ayuda a los demás. Así que, Padre, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Ven sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, Señor, que tu presencia pueda caminar también con ellos, Señor. Y Padre, oramos de manera especial, Señor, por aquellas personas que tal vez están enfermas, por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, para que tú hagas un milagro en sus vidas, traigas sanidad. Pero también, Señor, que pongas hombres y mujeres al lado de ellos, Señor, que van a imponer las manos y van a orar por ellos y van a caminar con ellos. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos y pedimos de tu presencia con nosotros hoy día, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar nomás, ¿cierto? Vamos a comenzar. ¿Qué enseñaba por ahí? Fernanda, Judith, Roberto, Balbuena. Bueno, y aquí estamos, un día más, como decía, un limón más para el caldo. Un amigo de mi hijo Felipe, ¿ya? Un limón más para el caldo, así es, ¿ya? Bueno, vamos a seguir hablando acerca de las bases esenciales de la vida cristiana. Y como lo hemos repetido, esto partió básicamente porque cuando iniciamos la ampliación de acá, el maestro me pregunta, me dice, oye, para poner las cerchas arriba, ¿cuán profundo están puestos los pilares? ¿De cuánto más o menos es el radiel? Y empezamos a conversar cosas que a veces uno las habla, pero las trata así. Me dijo, porque es muy importante, porque en la medida en que el pilar esté bien puesto, las bases estén bien firmes, el cimiento esté duro, esté firme, todo va a pasar cualquier cosa, pero se va a mantener. Entonces, y eso trajo a la vida, y me acordé de este versículo, ¿cierto? Que está en el libro de Hebreo, que es donde nos hemos tomado, en Hebreo 6, del 1 al 3, porque el autor del libro de Hebreo nos dice, estas son las cosas esenciales, dijo, sobre que todo cristiano debe saber para poder construir y edificar su vida. Y él habla aquí básicamente de 6 cosas, y creo que eso es lo que hemos estado tratando. Hoy día vamos a tratar la número 5 ya. Vamos a hacer hoy día la resurrección de los muertos, o la victoria de Jesús en la cruz sobre la muerte. Y el viernes vamos a terminar cuando él habla del juicio eterno. Bueno, pero el autor del libro de Hebreo escribió lo siguiente, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales, ¿cierto?, acerca de Cristo, avancemos a la madurez y no volvamos a poner los fundamentos, ¿ya? ¿Cuáles son esos fundamentos? Aquí dice, no volvamos a poner estos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Y él dice, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, el arrepentimiento, la fe en Dios, ¿cierto? La instrucción acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, él trata estas cosas, ¿cierto? Así que hemos ido tratando una a una con ellas. Y hoy día vamos a hablar un poquito de la resurrección de los muertos. Obviamente no vamos a entrar en detalle, ni vamos a hablar de zombies, ni de Walking Dead, pero sí, aquí hay algo importante en todo este proceso, porque aquí el autor de Hebreos lo trata como algo muy, muy importante, ¿ya? Y recordar, ¿cierto? Solo para un repaso, cuando el apóstol Pablo, cuando Lucas escribe en Lucas 6, 46 al 49, que habla del prudente y del insensato, que Jesús dijo y enseñó, que el prudente escuchó lo que Jesús dijo y lo obedeció. Y al obedecer, al practicar y al poner en práctica lo que Jesús enseñó, él construyó su casa. Y dice que vinieron los ríos, las inundaciones, pasaron muchas situaciones, pero su casa se mantuvo en pie.
En cambio, el insensato, dijo Jesús, que escuchó, pero no entendió nada. No, escuchó, pero no obedeció nada. Por lo tanto, construyó la casa así nomás, sobre la arena, en la superficie, no puso base, fundamento. Y cuando pasaron las situaciones, vinieron las inundaciones, los vientos, los ríos y todo esto, la casa se desmoronó entera. Entonces, eso habla de nosotros, de ti y de mí, sobre dónde estamos construyendo nuestra vida, sobre qué basamos nuestra vida, cuál es el fundamento, la base sobre la cual nosotros estamos parados. Porque situaciones van a venir, situaciones van a pasar. O sea, circunstancias complejas las vamos a vivir tú, sí o yo, las vamos a vivir. O sea, Jesús dijo, en este mundo van a vivir aflicciones y van a pasar situaciones. Pero Él no se quedó ahí, sino que dijo, confíen porque yo he vencido el mundo. O sea, vamos a pasar situaciones complejas. ¿Ya? Y todas esas situaciones complejas de alguna manera vienen a, como dice Pedro, vienen a purificar nuestra fe. O sea, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos situaciones complejas, es cuando realmente nos volvemos a Dios y decimos, Señor, te necesito. ¿Ya? Y nos volvemos a Dios. Pero muchas veces cuando anda todo bonito y está todo bien, por lo general nos relajamos y no crecemos. Entonces, situaciones complejas, situaciones difíciles nos ayudan a crecer. Por eso que es tan importante entender lo que Jesús estaba diciendo. Van a pasar por situaciones, pero confíen. Y a mí me gustaría invitarte a ese proceso, a confiar en Dios. En medio de la situación que tal vez tú puedas estar pasando o que puedas estar enfrentando, la invitación de Jesús es confíen. Caminen conmigo. Entonces, cuando habla él del prudente y el insensato, él dice, construye tu casa, pon simientes firmes sobre los cuales tú vas a construir una vida, ¿ya? Una base de vida sólida, cosa que cuando vengan las situaciones, las circunstancias, puedas mantenerte en pie, ¿ya? Y el autor, bueno, estábamos hablando que el autor habló de arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hoy día vamos a hablar un poquito de la resurrección de los muertos, porque está claro, esto es lo que marca la diferencia entre todos, es la verdad. El hecho de que Jesús haya resucitado es lo que marca la diferencia con todos los demás, filosofías, ideologías, religiones, todo lo demás. Porque todos los que comenzaron algún tipo de movimiento religioso se murieron nomás y no resucitaron. Pero Jesús resucitó. Y esa resurrección que hizo Jesús es lo que marca la diferencia y lo que le da la trascendencia al cristianismo. O sea, el cristianismo se sustenta. Escúchame esto, pero el cristianismo, ya llegué, sí. Hola, Emma, ¿cómo estás? Pero mira, el cristianismo se sustenta sobre la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Seríamos buena gente nomás, seríamos buenas personas, gente que ayuda a otro, etc. La iglesia pasaría a ser una organización social. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado, el hecho de que Jesús haya vencido la muerte, el hecho de que Jesús siempre les dijo a sus discípulos, oye, yo voy a resucitar, y los discípulos no entendían nada, ya, tal vez como muchos de nosotros, pero eso es lo que marca la diferencia en el cristianismo, que Jesús resucitó. Y esa resurrección es lo que para ti y para mí es lo que nos da la esperanza. Por eso que nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en una vida eterna, en una vida que hay después de esta vida. Si bien es cierto, esta vida es preciosa, es bonito, todo lo que disfrutamos, todo lo que podemos conocer, ver, experimentar. Pero nuestra esperanza última está en la otra vida, ¿ya? Bueno, el apóstol Pablo escribió acerca de la resurrección de Jesús. Y dice en Romanos 10, versículo 8 al 10. Y resurrección de los muertos, esta es la base. Ya no puedo como enfatizar más esto. Pero esta es la base de la vida cristiana. Claro, hablamos de fe, hablamos de amor. Y todo esto es bonito, pero muchas otras ideologías o muchas otras religiones también hablan de fe y amor. Pero la resurrección
el hecho de que otros hablan de reencarnación, ¿ya? Que es diferente. Es diferente, ¿ya? La reencarnación dice que tú vayas a volver a la vida, pero en otro ser. Pero la resurrección nos indica que tú y yo en algún momento sí vamos a morir, pero nuestro espíritu va a continuar vivo por la eternidad, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas interrogantes, hay mucho también, ¿cómo decirlo? Hay mucha idea acerca de esto, pero en lo esencial y en la base es que Jesús vino para darnos vida eterna y decir, mira, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es algo potente para todos nosotros, es algo potente que tenemos que tener claro. Eso es lo que sustenta la vida cristiana. Bueno, el apóstol Pablo escribió en Romanos 10, versículos 8 al 10, y dijo lo siguiente: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en tu corazón. O sea, entiende esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero mira, aquí el apóstol Pablo indica dos cosas que son importantes. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esa palabra Señor en el griego es la palabra kurios, que es como la máxima autoridad del universo. Es lo máximo que hay en autoridad, jefe de jefe, voz de voz, ¿ya? No hay otro superior a él. Él es el creador, el sustentador y él es la autoridad de todo. Entonces, el apóstol Pablo dice dos cosas, mira, dos cosas. Si tú crees que Jesús es el Señor de señores y además crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea, que Dios lo resucitó, que Dios le dio vida, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pero el apóstol Pablo aquí adecuó dos conceptos para la salvación. Jesús como Señor, el gran kurios, pero también Jesús, el que fue levantado entre los muertos. Jesús, el que resucitó. Eso fue lo impactante. O sea, esa es la base de todo lo que sustenta nuestra fe. O si no, seríamos una buena comunidad como muchas otras. Pero la iglesia cristiana, nuestro cristianismo se sustenta sobre la base que Jesús resucitó, que Él murió, sin duda que Él murió, pero que también Él resucitó, que Dios mismo lo resucitó. Ahora, claro, cuando lo hemos visto aquí ya, si aquí vamos en el vivo 92, 93, algo así ya, pero Jesús siempre fue honesto con los discípulos, Jesús siempre les dijo la verdad, y en ese proceso Él siempre les aclaró, oye, yo voy a morir, pero voy a resucitar. A los fariseos les dijo, mira, van a echar abajo el templo, pero en 3 días yo lo voy a levantar. ¿A qué se refería Él? A la resurrección. No se refería a que Él iba a construir el templo de nuevo, se refería a su persona, ¿ya? Entonces, pero Él dijo, por ejemplo, en Mateo 16, versículo 21, hablando con los discípulos, les dijo que desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. O sea, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir y que era necesario que lo mataran. O sea, Jesús siempre tuvo claro a lo que venía. Jesús siempre sabía lo que iba a pasar. El asunto es que los discípulos, las personas que estaban a su alrededor, lo miraban como todavía. Recordemos que los discípulos no tenían el conocimiento que tú y yo tenemos hoy. Ellos estaban viviendo la situación en el momento. Ellos estaban viviendo la situación en situ ahí. Por lo tanto, era otra situación, ¿ya? Hola María Cristina Vargas Espinosa. Y buen día Laura Jaque. Muy buen día. Entonces, claro, ellos vivían la cuestión ahí. Tú y yo hemos leído la Biblia, hemos escuchado, hemos visto películas. Claro, pero ellos no. Entonces, cuando escuchan a Jesús decir, oye, tengo que ir a Jerusalén, y por si acaso, para que ustedes no se sorprendan, les dice, allá voy a sufrir en las manos de los ancianos, de los fariseos, de los religiosos, voy
No va a ser fácil, eso es lo que Jesús les está diciendo. No va a ser fácil. Pero además les dice, y que es necesario que lo maten, que lo mataran. O sea, recuerden que la reacción de Pedro cuando Jesús dice esto, Pedro lo va y lo toma al lado y le dice, oye, pero ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Porque en el corazón de los discípulos mantenían este deseo interno como de que todo fuera de color de rosa y todo fuera bonito, pero Jesús lo tenía muy claro. Tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a matar, voy a morir allá. Obviamente los discípulos que eran seguidores de él, caminaban con él, ellos también les dio temor, porque, chuta, si matan a Jesús, es probable que nos maten a nosotros. Pero ellos no entendieron lo que dijo Jesús al final. Y dijo Jesús, y que era necesario que lo mataran, pero que al tercer día resucitará. O sea, yo creo que cuando Jesús, no estoy cierto de esto obviamente, pero yo creo que cuando Jesús dijo esto, dijo, y que era necesario que lo mataran, pero que es necesario, pero que va a resucitar, yo creo que los discípulos de alguna manera escucharon eso, pero la palabra resucitar se les pasó y se quedaron en lo van a matar. Y obviamente se vieron a sí mismos y dijeron, oye, si matan a Jesús, nos matan a nosotros. Si la pasa mal él, si sufre él, vamos a sufrir nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ellos como que obviaron ese concepto de la resurrección. De hecho, recordemos que cuando Jesús muere, lo sepultan allá en la tumba y después va Marta y María y otras mujeres como para echar incienso y echar aromas, lindos aromas en su cuerpo. Van y no lo encuentran. De hecho, había un joven adelante que es un ángel. Le dice, ¿a quién buscan a Jesús si él no está aquí? Él les dijo que iba a resucitar. Ahí recién ellos, como decimos en buen chileno, ahí recién les cayó la teja. ¿Qué? ¿Resucitar? Pero Jesús lo había dicho en reiteradas veces. Le había dicho, yo voy a resucitar. Bueno, ¿qué hicieron las mujeres cuando fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús allá? Las mujeres fueron a avisarle, el ángel les dijo, ahora vayan y avísenle a los discípulos que Jesús resucitó. ¡Wow! Las mujeres partieron corriendo, le dijeron, amigos, Jesús resucitó. Y estos compadres no le creyeron. No le creyeron. Así de simple. No le creyeron. Entonces, porque este concepto de la resurrección es algo que tal vez pasa muy desapercibido, pero es lo que sustenta nuestra fe. O sea, si Jesús no resucitó de los muertos, no puede prometer vida eterna. Si Jesús no venció a la muerte, no puede prometerte a ti ni a mí vida eterna, no puede prometernos vida después de la muerte. Pero por el hecho que Él murió, dice la Biblia que descendió a los infiernos y que estando en el infierno mismo humilló al diablo, humilló a Satanás y se levantó de la muerte, venciendo la muerte, y Dios lo resucitó y volvió en gloria y majestad. ¿Para qué? Para ofrecerte a ti y a mí vida eterna. Por eso que Él puede decir con claridad, todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Y esto para nosotros es como, ¿cómo no vamos a morir jamás? Entonces, bueno, eso es, pues. Sí, pues, así fue. Pues. La única fueron las mujeres que se fueron para allá. Las mujeres siempre ahí llevándolas, ¿ya? Pero es así. Entonces, claro, cuando Jesús viene y les dice a los discípulos, miren chiquillos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, voy a sufrir en las manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros, voy a sufrir allá, finalmente me van a matar, pero ojo, voy a resucitar el tercer día, les dice. Ellos no sé. Bueno, si yo me pongo en la situación, es muy probable que a mí me haya pasado lo mismo, pero al leerlo desde hoy, digo, ¿cómo se les pasó esto? ¿Cómo se les fue? Ellos se quedaron en que lo iban a matar. Ahí se quedaron pegados. Por eso que tuvieron miedo y escaparon y lo dejaron solo. Y el único al final que quedó con Jesús fue Juan. Porque al parecer fue el único que como que captaba de alguna manera mejor las cosas. Pero todos los demás
desaparecieron. Entonces, los temores pueden inhibir muchas veces nuestra confianza. El temor, el miedo, en este caso, el temor y el miedo a la muerte o al sufrir de los discípulos los inhabilitó o frenó el hecho que pudieran creer en la resurrección. Eso es. Es como, ¿a qué le vamos a tener miedo si al final, si yo muero, voy a resucitar? Es como raro, ¿te das cuenta? Pero para los discípulos se les pasó. Y Jesús dijo, y que es necesario que lo mataran, pero va a resucitar al tercer día. Eso es trascendente. Entonces, es lo que sustenta nuestro ser. En 1 Corintios 15, versículo 12, aquí vamos a leer un poquito de versículos, habla específicamente, el título de esto es la resurrección de los muertos. Y tal vez si uno habla este tema, con alguien no creyente, te van a decir, estáis loco, ¿cómo pensáis eso? Pero es lo que Jesús nos enseñó, y es lo que sustenta nuestra fe. Por eso es tan importante cuando el autor del libro hebreo dice, es necesario avanzar de las bases fundamentales. ¿Cuáles son las bases fundamentales? Él las enumeró, y entre eso dijo, entender que vamos a resucitar, entender que todo aquel que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Eso es. Bueno, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15 y dijo lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Te das cuenta que allá en ese tiempo, al pasar de unos 20, 30 años, comenzaron a cuestionar si realmente Jesús había resucitado. Comenzaron a cuestionar si realmente Jesús había sido levantado entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice, oye, pero si nosotros le hemos predicado a este Jesús que ha resucitado, ¿cómo dicen algunos que no ha resucitado? Si no hay resurrección, mira lo que dice aquí, versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. A ese punto el apóstol Pablo puso la resurrección. Si Jesús no resucitó, esto no sirve. Esto no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes, dice. Versículo 15 dice, aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O sea, están condenados a la muerte. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, el apóstol Pablo usó palabras muy fuertes aquí, usó palabras duras, extremas. Y al final dice, si la esperanza de la resurrección que tenemos en Cristo no es verdad, somos los más desdichados, los más infelices, desgraciados de todos los seres humanos, dice. Porque estamos hablando de algo que en realidad no es. Versículo 20. Viene y dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, amigos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia o Cristo el primero, ¿cierto? Después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido
en la muerte. Aquí hay una cantidad de información que no tenemos el tiempo para tratar, porque hay que subtitular todo esto, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pablo hizo un compendio, amigos y amigas, que es tremendo, tremendo, realmente, porque en estos 10 o 12 versículos, el apóstol Pablo resume un asunto importantísimo en nuestra fe. Y él comienza a hablar de la importancia de la resurrección y de lo que va a ocurrir en los últimos días. Dijo, Jesús va a volver y va a aniquilar la muerte. Realmente va a poner a la muerte en el infierno, ¿ya? Entonces, pero él con claridad dice, mira, ¿cómo algunos pueden decir que la resurrección no existe si Jesús resucitó? Y si Jesús no resucitó, en vano creemos en él. Pero como él resucitó y fue levantado dentro de los muertos, esto nos da la esperanza a ti y a mí. Esto nos da la esperanza a ti y a mí, ¿ya? Que esta vida, aun cuando tal vez el sistema en el cual vivimos, que es un sistema altamente materialista. Recuerda, como lo hemos hablado ya desde el comienzo de todo esto, el materialismo no es tan solo cuando te influyen en la compra de ciertas cosas, ¿ya? Porque a veces pensamos, oye, que es materialista esta persona. Porque decimos, compro esto, compro esto. Pero el materialismo, amigos, es una ideología. El materialismo es una filosofía, una forma de vida. Muchas autoridades en Chile, muchos presidentes de Chile son materialistas, tienen un pensamiento materialista. Es decir, ellos creen que tú y yo somos materia. Que la vida... que la materia que tú eres tiene la vida, pero cuando se acaba la materia, se acaba la vida. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos creen. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que, pues el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, este cuerpo que por fuera se va desgastando día a día, pero mi ser interior se va renovando. Entonces el apóstol Pablo separó esta cuestión y dijo, no, pues, la materia se acaba, se muere, se finaliza nomás. Pero mi ser interior continúa vivo. Y acá el apóstol Pablo marca una diferencia. Entonces, por eso es que es tan importante. El materialismo nos hace creer, nos hace pensar que de alguna manera tú y yo solamente somos una energía que camina y que cuando se acaba la energía se acabó nomás. Pero no creemos en eso. El cristianismo no cree eso. Este cuerpo... ¿Qué es lo que va quedando? Este cuerpo tarde o temprano va a dejar eso. ¿Qué es lo que es la muerte? Yo traté, la verdad que traté de cómo definir la muerte. Pero la muerte en sí es dejar de vivir, ¿ya? Es cuando este cuerpo deja de existir, pero tu ser interior sigue viviendo. Para el materialismo se acabó todo cuando tu cuerpo deja de existir, pero para nosotros no. Nuestro espíritu sigue vivo y va en una comunión continua con el Padre, ¿ya? Hay un versículo aquí en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Te das cuenta? Para que tú y yo no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Aquellas personas que creen que todo es materia y que cuando tu cuerpo deja de respirar, tú dejas de existir. Y eso no es verdad. No es verdad. La realidad es que nuestro cuerpo, que hoy día, claro, nos permite mover, nos permite caminar, nos permite ser. Pero en nuestro interior está la vida verdadera. En ese espíritu que Dios te ha dado a ti, te ha dado a mí. Al recordar cuando Dios creó todo, dice que tomó tierra, ¿se acuerdan? Y formó e hizo el cuerpo. Pero en eso no había nada. Hasta que Dios sopló aliento de vida. Y cuando Dios sopló aliento de vida ahí, ese cuerpo tomó vida. ¡Pum! Tomó forma. Comenzó a vivir. Pero fue a través del soplo de Dios. Fue a través del soplo de lo que Dios le dio. Y eso es algo tremendo que nos ocurre a ti y a mí. Entonces tú y yo hoy día somos un espíritu o una persona metida en esta cáscara, ¿ya?
Entonces, claro, por dentro vamos madurando, vamos mejorando, aunque este cuerpo se va desgastando. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Dice versículo 14 en 1 Tesalonicenses 4. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense. Anímense unos a otros, dijo el apóstol Pablo, con estas palabras. Anímate. Porque el hecho que este cuerpo deje de funcionar no significa que se acaba la vida. El hecho de que este cuerpo deja de funcionar como nosotros hoy día lo conocemos o lo podemos percibir, no significa que se acaba la vida. No es así. La vida está en Jesús. Entonces, la muerte en general, cuando nosotros entendemos o tratamos de entender esto, porque la verdad, si tú me preguntas a mí, obviamente tengo muchas interrogantes, y obviamente tengo muchas dudas, y obviamente me digo, ¿qué onda esto? Pero yo escogí hace muchos años, la verdad, yo hace muchos años escogí que yo no voy a pelear con esto, y voy a creer la Biblia. Y la Biblia me enseña y me dice que Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que cree en mí no morirá jamás. O sea, va a pasar, la muerte para ti y para mí es un proceso nomás. Es un estado donde pasamos con este cuerpo a sin este cuerpo. Y vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Entonces, si me pregunta a mí, vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Entonces, estaba recordándome cuando la autoridad de Jesús sobre la muerte, sobre la vida de Lázaro. En Juan 11:20, Juan capítulo 11, versículo 20 dice, cuando Marta supo, ¿cierto?, que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Esta fue la muerte de Lázaro. Jesús era un amigo cercano de esta familia, ¿cierto? Pero cuando le avisaron que Lázaro estaba agónico, él decidió no ir. Pero después le aclara y dijo, si esto es para la gloria de Dios, tranquilícense, cálmense. Bueno, pero entonces como que Marta y María quedaron como media molestas con Jesús. Y cuando Jesús va a ver a Lázaro, ¿cierto? Le sale al encuentro Marta y le va explicando, oye, esto está pasando, pero María se quedó en la casa, yo creo que enojada. Sí, esta es la misma María que decidió sentarse a los pies a escuchar, ¿cierto? Que todos escuchan, todos predican sobre esa María. Aquí María estaba como media enojada. Y aquí ocurrió al revés. En vez de Marta quedarse enojada en la casa, Marta fue al encuentro de Jesús. Bueno, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, le dijo Marta. No, María, ¿ya? Aquí vamos a defender a las Martas, ¿ya? Vamos a defender a las Martas, porque siempre que las Martas quedan mal con ese que es Marta, es la que escucha, y María está, o sea, María es la que escucha y Marta anda haciendo las cosas. Pero María se quedó enojada en la casa. Marta va y le dice, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. O sea, yo creo que tú tienes el poder sobre todo esto, Señor. Y Jesús viene y le dice esto, versículo 23. Es que una palabra, yo la encuentro bacán, muy bacán, la verdad es que es bacán. Porque tenemos que entender que tienen una conversa entre ellos. A veces nosotros pensamos quizás qué cosa, pero están conversando Marta y Jesús, y Marta le está explicando, ¿sabes qué? Mi hermano murió y lo estamos velando ahora en la casa y está en este proceso. Pero Marta va y le dice, pero yo sé que el Padre te da todo lo que tú le pides. Yo sé eso. Y versículo 23, Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. ¿Cómo habrá quedado Marta? Bueno, y Marta le responde en versículo 24, dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, Marta. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y de ahí va y mira a Marta y le dice, Marta, ¿tú crees esto? Y creo que de alguna manera esto nos confronta a ti y a mí con el proceso de la muerte. Con el proceso de lo que significa dejar de respirar. Dejar de que este cuerpo deje de funcionar. Jesús va y le dice a Marta, Marta, ¿sabes qué? La realidad es que yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, no, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí y vive por mí, no morirá jamás. Pero me llama mucho la atención que va y le dice, ¿crees esto? ¿Tú tienes confianza en todo este proceso? Y creo que es muy importante para ti y para mí entender esto. ¿Cómo nosotros enfrentamos la muerte? ¿Cómo nosotros, estoy hablando de nuestra muerte, ¿ya? Porque no podemos ser responsables por la muerte de otro, a menos que sea alguien que nosotros, bueno, conozcamos bien, pero sí para nosotros. Yo aún, yo no sé, llevo 30 años pastoreando diferentes iglesias y uno al conocer gente te va dando cuenta que aún siendo cristianos, aún con cierto conocimiento, ¿ya? Entendimiento de la resurrección, le tienen miedo a la muerte. Le tienen como miedo a la muerte. Hay como un temor a la muerte. Cuando en realidad lo que Jesús nos dice es que todo aquel que cree en Él no morirá jamás. Y esto es raro para nosotros, porque en realidad la muerte sería como una puerta donde dejamos de ser o existir como nosotros lo vemos hoy para pasar una vida espiritual plena en una plenitud y en una eternidad con Dios. O sea, esto está lleno de esperanza para nosotros. Para nosotros la muerte está llena de esperanza. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, 17, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente. Al verlo, está hablando aquí Juan, que fue el escritor del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Está hablando de su experiencia con Dios. Dice, al verlo caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Ya? Entonces yo creo que de alguna forma, amigos y amigas, Jesús hace lo mismo con nosotros. No tengan miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive, estuve muerto, dice. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús. Cuando Juan fue llevado por el ángel al cielo, se encontró con Jesús. Y Jesús va y le dice esto, yo soy el primero, yo soy el último. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a ser las primicias de la resurrección? Yo soy el primero y soy el último. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y no vivo por un periodo limitado, sino que voy a vivir por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué más Juan le dice? Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo las tengo, no el diablo, yo las tengo. Porque cuando Jesús resucitó, en esa pasada de la resurrección, le arrebata las llaves de la vida y de la muerte. Le arrebata las llaves de la muerte al diablo. Y ahora Jesús es el dueño y señor de todo. Por eso que Él puede decir con claridad y puede decir con autoridad, todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, aunque muera o aunque su cuerpo deje de ser como está, seguirá vivo, tendrá vida eterna, caminará conmigo. Por eso, no tengan miedo, le dice. No tengan miedo, tranquilo. Por eso también el apóstol Pablo, en Filipenses 1, versículos 20 y 24, por eso el apóstol Pablo puede escribir estos versículos y dice lo siguiente, versículo 20 de Filipenses capítulo 1. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada
ustedes estén avergonzados, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros hemos escuchado este versículo, lo hemos cantado. Para mí el vivir es morir. Para mí, pero él dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, si hay algo por lo cual vale la pena vivir esta vida, dice él, es Jesús. Si hay algo por lo cual vale la pena invertir este periodo de tiempo, 80, 90, 70 años, lo que sea, si hay algo por lo cual vale la pena vivir, dijo Pablo, es por Jesús. Porque la realidad, que el morir, dice él, es ganancia. Para mí me impacta, ayer cuando yo estaba leyendo y preparando todo esto, me impacta la convicción que tenía Pablo acerca de esto. Me impacta profundamente. Porque él va y dice, claro, nosotros lo usamos, la verdad que, bueno, pueden haber excepciones, obviamente. Pero en el proceso uno lo escucha como buena crianza, clase. No, si morir es ganancia. Pero cuando llega el momento, los que hubo, es complejo y es difícil. Pero en la convicción que tenía el apóstol Pablo, dijo, mira, si vamos a vivir esta vida, vivámosla para Cristo. Vivámosla para Él. Porque la realidad es que si morimos, es mejor, es ganancia para nosotros. O sea, vamos a salir de este estado de limitancias físicas, materiales, para ir a un estado eterno con Dios. Versículo 22 dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué puedo escoger? No lo sé en realidad, dice. Porque él pone en comparación la vida eterna, esta ganancia que él habla, versus esta vida. Y él dice, si para mí hay fruto en esta vida, si veo que hay fruto, que hay gente entregando su vida a Cristo, que veo que hay personas que están caminando con Jesús, si veo que hay gente que está exaltando el nombre de Cristo, pucha, me pone en una situación compleja, dice, porque no sé qué escoger. Claramente, el cielo, la eternidad, que es mayor ganancia, versus ver el fruto, las personas siendo tocadas por el Señor. Versículo 23 dice, me siento presionado por dos posibilidades. Me siento aquí en medio. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Eso es lo que él está diciendo. ¿Saben que estoy aquí en el medio de esta vida y la otra? Estoy aquí en el medio. No sé si quedarme o irme. No sé, porque entiendo que estar con Cristo es muchísimo mejor de lo que estamos ahora. Es otra comprensión. Pero por el bien de ustedes, aclara Pablo, por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. O sea, esta cuestión de la muerte, la resurrección, es algo que claro, por el hecho que no tenemos una comprensión directa de esto, nos generan temores y miedo, nos generan inseguridades. Pero no fue así para el apóstol Pablo. Él viene y dice, oye, estoy como en el medio de todo esto. Quiero partir con Cristo porque yo sé que va a ser mejor. Tengo claro que va a ser mejor. Pero por el otro lado, dice él, es grandioso ver el fruto de lo que Jesús hace en la vida de las personas. Es maravilloso ver cuando las personas entregan su vida a Cristo. Es maravilloso ver cuando las personas son sanadas, restauradas. Es maravilloso ver cómo la obra del Espíritu de Dios trabaja en el corazón de la gente. Es maravilloso ver esto. Entonces él dice, estoy como aquí en el medio. No sé si partir con Jesús o quedarme aquí. Pero ¿saben qué? Dicen, mejor me voy a quedar acá porque es mejor para ustedes. Esta comprensión, Señor, una convicción tan profunda de quién tú eres. Una convicción tan de, no sé, interior. ¿Ya? Entonces, claro, para nosotros a veces como la muerte nos genera inseguridad, nos genera temores. Pero no para Pablo. Y no para Jesús. O
sea, Jesús lo tenía más que claro. Chiquillos, tengo que ir a Jerusalén, allá voy a sufrir, allá me van a tomar preso, allá voy a sufrir, y allá me van a matar, pero allá también voy a resucitar. O sea, la tenía pum, 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 pum. Ahora, ¿qué pasa contigo cuando tú o yo vamos a morir? En algún momento vamos a morir, a menos que Cristo vuelva antes de que nos toque nuestro tiempo. Pero de alguna manera significa que tú y yo vamos a estar ante la presencia de Dios inmediato. Nosotros no creemos en este espacio de un limbo entre, no sé, entre la vida y la muerte. Aquí quedan los espíritus. Aclarar algo entre paréntesis. No existen los fantasmas. Escúchame esto. No existen los fantasmas. No es que anden espíritu de las personas dando vueltas. No, amigos. No es así. ¿Ya? Toda persona cuando muere. Ay, Dios, cómo uno habla estas cosas, ¿cierto? Toda persona cuando muere, su espíritu, y en la realidad se va con Dios o se va con el diablo. O sea, ese espíritu, Jesús dijo, todo aquel que cree en mí va a ser salvo, pero el que no cree va a ser condenado. Cuando la persona muere, ese espíritu tiene un destino. No es que queda dando vuelta por aquí. ¿Ya? El otro día hablaba con unas personas, me decían, pastor, me vinieron a penar anoche. No, pues sí. Ahora, ¿quiénes andan por ahí? Y tal vez eso va a ser producto de otro vivo. ¿Cómo es que se mueven el diablo y sus secuaces? ¿Cómo es que el diablo junto con su grupo de demonios molestan a los seres humanos? Pero no es que el espíritu de una persona, no es así. Las personas tienen un destino. Entonces, cuando esa persona muere, tiene su destino. Mira, en Lucas hay un ejemplo que es muy conocido en realidad. Pero en Lucas 23, versículo 40, tenemos cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se recuerdan? Que habían dos personas a su alrededor. Él estaba al centro, pero él tenía dos personas a su alrededor. Ambos eran ladrones. Ambos sabían que estaban ahí por causas correctas. O sea, ellos sabían que habían cometido faltas y se merecían lo que estaba pasando. Pero uno de esos ladrones comenzó a burlarse de Jesús. Ya, pues Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, Pero el otro ladrón le dijo, oye, ni aun cuando está aquí muriendo, puede hacer algo bueno. Este hombre es el Hijo de Dios. Y Jesús lo miró. Bueno, hablaron, Jesús compartió el Evangelio, le habló de la vida eterna. Y este ladrón le dijo algo muy, muy profundo del corazón. Muy simple, pero profundo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Te das cuenta? Algo tan simple. Y yo encuentro lo maravilloso de Jesús. Lo grandioso del amor de Jesús por la gente. Porque es maravilloso. Realmente es grandioso. Jesús, aún en la muerte. Jesús, aún en la cruz. En un acto sufriente. En un acto donde su cuerpo estaba sufriendo. Y Él tiene la capacidad de expresar amor por esta persona. Y este ladrón va y le dice con humildad, reconociendo su falta. Si él sabía que estaba ahí por causas que ellos habían cometido. Pero desde esa necesidad, desde ese punto, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, por favor. O sea, si hay un espacio para mí, si hay un lugar para mí, por favor, ten piedad de mí. Y Jesús le dice, te aseguro, le dijo, te aseguro que después de esto estarás conmigo en el reino. O sea, ¿qué es lo que pasa con eso? Ese hombre murió. Su cuerpo dejó de existir. Su cuerpo dejó de ser. Pero su espíritu se fue directamente con el Padre. Su espíritu se fue directamente con Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando te toque tu momento, porque te va a tocar tu momento. Me va a tocar un momento a mí. Si sabes lo que lo duro es cuando no le ocurre, cuando llega el momento de las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante predicarle el Evangelio a esas personas. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Es tan
urgente predicar el Evangelio al máximo de personas, porque nunca sabemos cuándo llegará el momento de cada persona. Pero a veces nosotros nos relajamos, como ya, si no importa. Pero esto sí importa. Por eso que el autor del libro de Hebreos lo pone como una base fundamental y dice, chiquillos, la resurrección de los muertos es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque es la base de todo. O sea, no vale de nada. Mira, escúchame. Alguien puede vivir una vida buena, pero sin Cristo va a ir al infierno. Sin Cristo tiene una eternidad sin Dios. Sin Cristo tiene una eternidad sin paz en su vida. Todo lo contrario, dice que va a ir a un lugar de llanto, de dolor y de sufrimiento. O sea, que marca la diferencia no es tanto lo bueno que yo hago aquí, sino mi fe en Jesús. Por eso, la urgencia de predicar el Evangelio. No tan solo para cambiar la vida en el momento, aunque es necesario, pero tú y yo tenemos que entender, y la iglesia necesitamos entender. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero solamente a Viña Maipú, me refiero a la iglesia. Que a veces la iglesia está tan encerrada en lo temporal y en lo momentáneo, sin entender que hay una eternidad. Y que el mensaje que Jesús nos dio a cada uno de nosotros, no es el mensaje solamente de entregar pan y pescado o para solucionar los problemas de hoy, sino que el mensaje principal es la vida eterna. O sea, si tú le quitas la vida eterna al Evangelio, el Evangelio es una buena onda nomás. Pero el hecho que tenga la vida eterna, el hecho que tú le puedas compartir con las personas que tú amas, yo creo, hasta ahora, honestamente, hasta ahora no me ha pasado. Pero creo que voy a sufrir cuando alguien que yo ame, o que alguien que yo amo, parta sin Jesús. Porque yo sé para dónde va. Yo sé lo que va a ocurrir con esa persona. Y voy a sufrir por eso, porque yo sé para dónde va. Pero por el otro lado, cuando parta alguien que yo amo, pero sé que ha puesto su fe en Jesús, yo sé para dónde va esa persona. Y puedo decirle y tomarle sus manos y decirle, vaya en paz. Te amo mucho, vaya en paz. Pero a otra persona no sé si puedo decirle eso. Vida eterna. Vida después de la muerte. Jesús, por eso que es tan determinante lo que estamos hablando hoy. Porque esto lo marca la diferencia entre el cristianismo y todo lo demás. A lo mejor hay personas cerca de tu casa o gente que tú amas y que tal vez estás relajado y no le has hablado de Jesús. No sé por qué. Hay variedad de situaciones. Pero quiero invitarte. Y esto es para mí también, no es solo para ti, es para mí también. Que podamos desafiarnos a poder... ¿Cómo hablar de la eternidad con las personas? ¿Cómo hablar de la muerte? Bueno, todos quieren hablar de la política, aquí el 10%, y todos quieren hablar... Creo que no es muy popular decirle a alguien qué pensáis de la muerte. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y creo que es determinante este punto. Porque Jesús le aclaró a Marta. ¿Se acuerdan cuando vimos recién la situación con Lázaro? Marta estaba desesperada por su hermano, obviamente. Y Jesús le dice, tranquila Marta, si él va a resucitar. Claro, en ese momento era la resurrección física. Pero Jesús también hablaba de la resurrección eterna. Bueno, Lucas 23:40 dice, pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera, los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena que este. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, por nuestros delitos nomás. En cambio este no ha hecho nada malo. Luego miró a Jesús y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo. Te encuentro precioso. Entonces, para ti y para mí, no hay que tener temor, amigos. Hay que confiar en Jesús. Y todo lo que Jesús ha prometido
eso se va a cumplir. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. El mismo Dios que levantó a Jesús es el mismo Dios que va a resucitarnos a cada uno de nosotros. No es el mismo Dios. Pero mira, Jesús dijo en Juan 14, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Jesús le aclara, ya no me van a ver, pero ustedes sí me verán. Y él estaba hablando de la eternidad. Ustedes sí me verán, porque donde yo vivo, ustedes también vivirán. Para donde yo voy, ustedes también van a ir. Todo aquel que cree en Jesús va a estar con Jesús por la eternidad. Yo lo encuentro grandioso. Bueno, para ir terminando, en Efesios capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, de ti y de mí. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Esa es contigo y conmigo. Porque Él está hablando de nosotros, está diciendo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder en favor de los que creemos. Ese poder, dice el apóstol Pablo, es la fuerza grandiosa y eficaz que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza, que es la iglesia. La resurrección. El que cree en mí, dijo Jesús, no morirá jamás. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dijo Jesús, va a pasar a la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, estará conmigo por la eternidad. Estamos en este paso, en esta vida, en este mundo, por un tiempo predeterminado. ¿Ya? Otro día hablaremos de eso tal vez. Pero estamos aquí en un periodo de tiempo 30, 40, no sé cuántos años. Dios sabe esos años. El asunto es que mientras estamos aquí, el apóstol Pablo dijo, ¿saben qué? Si vale algo la pena vivir esta vida es para Cristo. Si algo vale la pena vivir es para Cristo. Si no, me voy con Él. Total, es ganancia. No tenerle temor a la muerte, amigos. Y tratar de tener la urgencia de la predicación del Evangelio, no tan solo para entregar los panes y los peces, que es necesario también. O sea, es necesario. Hoy día la acción de la iglesia ha sido muy, muy determinante, no tan solo en la iglesia cristiana, porque al mostrar el amor al prójimo, llevándole comida, o llevándole ropa, o llevándole X cosas, que es sumamente importante. Pero ¿sabes qué? Alguien se puede ir al infierno muy gordito y abrigado. Porque al final el mensaje base del Evangelio es la vida eterna. El centro del mensaje del Evangelio es la eternidad. Y si tú le sacas, si tú al ir a la sociedad le sacas esa porción del Evangelio, queda como una buena filosofía, ¿no? Buen movimiento. Pero es la vida eterna lo que marca la diferencia. ¿Qué hora es ella? 10:10. Bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Pegar una repasadita. Buen día, amén. Alejandra, ¿cierto? Troncoso. Bueno, vale, Coña dice, yo creo que sí, es popular hablar de la muerte, porque a todos nos intriga la muerte y los lolos hacen calavera. Los lolos, esas son palabras tan de los 90. Lolo. Bueno. Sí, Marta era activa, María tenía fe, por eso no fue. Qué hermoso. ¿Eh? No, María se quedó enojada en la casa, que estaba enojada con Jesús.
Le revela el secreto de cristiandad. Sí, pero yo creo que María se quedó enojada en la casa. No, dijo, ¿qué voy a ir a hablar con él si cuando lo mandaba a buscar no vino? A mí me ha pasado. Hay gente que por X motivo uno no puede estar, porque no puede estar en todas. Y gente se enoja con uno. Yo creo que Marta fue más honesta en eso. ¿Ya? Pero bueno, ya amigos. Entonces nos quedaría este viernes que sería el juicio eterno. ¿Ya? Eso es lo que habla en el libro de Hebreo en el capítulo 6. ¿Cierto? Hemos visto ya... ¿qué hemos visto? En base a este Hebreo, las bases fundamentales. Hemos visto, ¿cierto? Arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos. Hoy vimos la resurrección. Y el viernes vemos juicio eterno. ¿Ya? Y amigos y amigas, que Dios les bendiga, que tengan un grandioso día, un precioso semana. Ya, ¿quién más escribe algo por ahí? ¿Cierto? Bueno, así que estén bien, cuídense, que no porque hay lindo día o hay sol, ya andan todos relajados como si nada, significa que el bicho no está. Así que hay que cuidarse, ser responsable. Si partimos con él, ¿ya? Pero entendiendo que queremos cumplir los planes y propósitos de Dios. ¿Vale? Ya amigos, que Dios les bendiga, un gran abrazo. Hoy día es miércoles, mañana jueves tenemos nuestra reunión de iglesia. Le estamos llamando tiempo con Dios, porque la verdad que es eso, un tiempo con el Señor nomás. Así que nos vemos el jueves, el domingo también. Este viernes los grupos de conexión, el sábado con los jóvenes. Creo que los jóvenes van a reunirse acá, ya tenemos que confirmarlo bien con César, pero creo que ya los jóvenes se juntan acá con todas las medidas, con todas las precauciones habido por haber. Así que si tú eres papá y tienes tus jóvenes que vengan, su mascarilla, todo, pero no van a tener break, ¿ya? Así que para ellos va a sufrir con eso. Están preparando unas bolsitas con juguitos, galletitas, pero va a ser una bolsita personal. Cosa que cada persona tenga lo suyo y después lo bote, ¿ya? Pero que nada esté en común. Así que, bueno, sábado los jóvenes, domingo en la iglesia, 11 de la mañana, ¿ya? Ya amigos, que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.